Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de donde nos escuchen. Saludos. Estamos haciendo este video desde Villahermosa de San Juan Bautista, Tabasco, México. Sean bienvenidos y en esta ocasión vamos a hablar en relación a la introducción al diseño sísmico de edificios. Permítame presentarme, su servidor Roberto Baeza Montejo, maestro en estructuras, director responsable de obra y corresponsable en seguridad estructural. Tengo un diplomado en estructuras, maestría en estructuras. Estudié la licenciatura en Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Villahermosa. Actualmente soy docente del Instituto Tecnológico Superior de Macuspana, instructor del CAPIT, en algunas ocasiones instructor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Por ahí también he participado en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y por ahí también trabajamos en nuestra empresa como representante técnico y también participamos en algunas empresas en apoyo de asesorías. La titulación la hice en el IPN y el tema fue Seminario de Productividad y Calidad. Titulado de la tesis de maestría, Acciones, parámetros para el análisis y diseño de infraestructura petrolera costa afuera en aguas someras. Básicamente son plataformas marinas. Estamos a sus órdenes para cualquier duda, aclaración. Ahí están los correos y el teléfono. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Conocer los aspectos teóricos de los orígenes y causas de los sismos, las magnitudes e intensidades, la instrumentación para preservar la integridad estructural ante un evento sísmico y por consecuencia preservar las vidas humanas. Tenemos un pequeño temario. Vamos a hablar de generalidades de análisis estructural, orígenes y causas de los sismos, el sismógrafo y el acelerógrafo. Vamos a tener también como consecuencia el espectro de diseño sísmico. Toda estructura física real se comporta dinámicamente cuando se le aplican cargas o desplazamientos según la segunda ley de Newton. Las fuerzas adicionales de inercia son iguales a la masa multiplicada por la aceleración. Si las cargas o los desplazamientos se aplican lentamente, las fuerzas inerciales pueden despreciarse y se puede justificar un análisis estático. Por lo tanto, el análisis dinámico es una simple extensión del análisis estático. Vamos a tener que, en el proceso de diseño de edificaciones, vamos a partir de elección del material. Nuestro material puede ser de concreto, puede ser de acero, puede ser de mampostería, aluminio o algún otro tipo de material que ustedes como estructuristas puedan aplicar. Por ejemplo, se pueden hacer estudios para conocer las propiedades de las maderas y también se puede diseñar con maderas o incluso con fibra de vidrio para algunas embarcaciones, ¿no? En el caso de la estructuración, pues en este caso nuestra estructuración van a ser edificaciones. Posteriormente partimos de un predimensionamiento para obtener secciones transversales de columnas, de vigas, de losas que vamos a ocupar en nuestra estructura. Aquí ya conocemos algunas cargas como las cargas muertas, las cargas vivas, y a partir de ahí podemos hacer ya un pequeño predimensionamiento. Con todas las cargas que tenemos ya conocidas, de las cargas muertas, las cargas vivas consideradas por reglamento, hacemos el análisis estructural. Normalmente hoy en día ya se ocupan programas como el ETAPS, como el SAP,
2000, el mexicano, el EcoGC, y son programas que nos ayudan al análisis estructural. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones de criterio, puesto que podemos cometer errores al introducirle alguna información mala al programa, pues nos va a dar resultados incorrectos. Una vez que ya tenemos la certeza que nuestro análisis está bien, vamos a proceder al dimensionamiento y refuerzo con las normativas que ustedes estén ocupando. Y luego tenemos la revisión de estado límite de servicio que cumpla con la parte normativa. En este caso vamos a tener análisis de carga viva y muerta. Todas las estructuras pues van a estar expuestas a cargas. Si está en una ladera, pues va a tener empuje de tierra, y puede ser que el nivel de agua freática también le afecte, y esto va a generar alguna supresión en el suelo. Si van a poner algún tipo de recubrimiento, también va a generar una carga adicional de carga muerta, o puede ser algún tipo de lo que ya se está ocupando ahorita de techo verdes. Ahora bien, todas las cargas que van a estar actuando de manera externa y el peso propio de las estructuras. Como consecuencia, las cargas vivas que van a estar actuando en dicha estructura. Desde el punto de vista normativo, se le llaman acciones permanentes, acciones variables y acciones accidentales. En este caso nosotros vamos a profundizar un poquito más en el tema del sismo. Aquí viene un ejemplo de análisis de estimación de carga viva por unidad de área. Tenemos la carga viva máxima sobre la losa de azotea según el artículo 199 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Dependiendo de la pendiente, si es mayor o menor que el 5%, se le considera la carga. Y en este caso vamos a tomar una carga viva de 100 kilogramos sobre metros cuadrados. Y carga viva máxima sobre tableros de entrepiso va a ser de 250 kilogramos sobre metros cuadrados. La carga viva instantánea se emplea en el diseño de estructuras ante acciones accidentales, es decir, cuando se analizan las acciones del sismo o del viento. Tenemos también lo que es una carga viva media y carga viva para edificios según varios reglamentos. Entonces, por ejemplo, si checan, tenemos en México el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, el reglamento de Estados Unidos, de Japón y de Alemania. Entonces, por ejemplo, en casa habitación y departamentos 190, 195, 180 y 150. Entonces vemos que México tiene un valor un poquito más conservador en relación que Alemania, ¿no? Y algunas consideraciones que hay que hacer en relación a las cargas vivas máximas. En este caso va a depender del destino del piso o de la cubierta. Tenemos casa habitación, departamentos, viviendas, dormitorios, cuartos de hotel, intermedios de escuela, cuarteles, cárceles, correccionales, hospitales y similares. Entonces aquí tiene la carga correspondiente, la carga viva, la carga instantánea y la carga máxima instantánea. Entonces aquí tiene su valor. Por ende, los programas, los software ya ocupan estos parámetros para el análisis estructural, ¿sí? Aquí un ejemplo también de acciones permanentes. En el caso de una losa de azotea, aquí tenemos un ejemplo de un análisis
cuánto pesa una azotea por metro cuadrado. Entonces anda alrededor de 499.50 kilogramos sobre metro cuadrado. La carga muerta incluye el peso propio de la estructura y el de todos aquellos elementos que actúan de manera permanente sobre la misma. Tal es el caso de muros divisorios, fachadas, etc. Y el empuje estático de tierras y líquidos. Tenemos también desplazamientos impuestos a la estructura que se pueden calcular e imponérselas. Estos serían algunos pesos volumétricos de algunos materiales, y aquí quiero hacerle un comentario en particular. Por ejemplo, el granito llega a alcanzar pesos de 3.2 toneladas por metro cúbico hasta 2.4 toneladas por metro cúbico. Pero si ustedes ocupan loseta, pues el peso es mucho más bajo. Por ejemplo, si deciden quitar la loseta y ponerle mármol, entonces ya el peso se triplica, y eso puede afectar a la estructura. Entonces no es tan fácil hacer un cambio de una estructuración y no consultar con un especialista. Entonces estaremos hablando de los estados límite de falla y los estados límite de servicio, que es con lo que debemos de cumplir. En este caso hay daños estructurales y no estructurales ante los sismos. Eso lo tenemos que identificar para poder determinar si una estructura falla. Esta es una imagen de un edificio del sismo del 2017, y aquí se puede observar un daño no estructural, un daño de los muros. Si observan, pues no tiene castillos, y como consecuencia pues viene el sismo y daña, ¿no? Entonces ese es el caso particular, que en el sismo de 2017, por no tener castillo, falla la estructura. Decíamos que esta plática, este curso va dirigido a todo el público en general, a estudiantes, a profesionistas, pero para el público en general vamos a decir que toda viviendas, la mayor edificaciones del país son viviendas, un 90%. Entonces ese 90% se ha construido de manera artesanal. Como se construye de manera artesanal, pues ahora sí que como a Dios da a entender, pues van construyendo, y si no se les cae, pues ya se hace costumbre. Y es ahí las consecuencias cuando surgen ante un sismo. Por ejemplo, toda vivienda debe tener sus castillos, sus castillos, sus castillos, sus castillos, sus castillos, sus dalas de cerramientos y sus dalas de cerramiento para ventanas, con la finalidad de confinar al muro, ¿sí? Y mayormente el 80%, hago un estimativo así, el 70 o 80% de las edificaciones, al menos aquí, no le dejan castillo. Entonces cuando viene un sismo, lógicamente por aquí va a haber una falla estructural, ¿sí? Como consecuencia. Entonces dicen, no, pues no voy a poner el castillo por ahorrarme unos pesos, pero en realidad luego a la larga se genera un problema, en una fatalidad. Esos serían los correctos arreglos estructurales, pero también depende del análisis de mampostería, que ese es otro tema, ¿no? Y esto nos ayuda a tener un comportamiento estructural eficiente de la estructura. Entonces, ya aquí ya tenemos unos requisitos, que entre cadenas o dalas debe ser menor que 3 metros. Y de igual forma el ancho
debe ser menor que 1.5 de la altura o 4 metros. Entonces ya son restricciones normativas que tenemos que cumplir para que nuestra edificación no tenga mayores problemas estructurales o simplemente ante un sismo se comporte de manera eficiente. ¿Qué tipo de materiales ocupo en la construcción de mi vivienda o ocupé en la construcción de mi vivienda? Puede ser tabique de barro recocido, tabique multiperforado de barro recocido, tabique hueco de barro recocido, pieza maciza de cemento de arena, bloques huecos de concreto o mampostería de piedra naturales. En algunos lugares todavía algunas construcciones se mantienen de pie con adobe o el tipo de construcción de baranquel, ¿sí? A partir de maderas, rollizos, como lo conocemos aquí, y algún tipo de arcilla. Insistimos ya en una planta cómo se debe de ver el arreglo de los castillos. Aquí es una puerta, entre puerta debe haber castillos, entre ventanas debe haber castillos. Si esto es muro, debe de haber un castillo intermedio, respetando la separación. Y en el caso de algún tipo de ventana para un clima o alguna ventana en particular, entonces si aquí es muro, también debe llevar entre muro y muro sus castillos. Entonces, esta sería una estructuración eficiente con lo mínimo que debemos de cumplir en una edificación. Obviamente en el análisis estructural, dependiendo de las cargas que va a soportar, si es 1 o 2 niveles o 3 niveles, pues ya se calcula el espesor del muro para que resista las cargas. Entonces aquí vemos otra falla estructural de muros interiores ante el sismo del 2017. Aquí pasó algo particular. Las personas creían que el muro se había agrietado, pero en realidad no. Lo que pasó aquí es que la columna, esa es columna y aquí empieza el muro. Entonces, al haber el movimiento con el sismo, pues la junta fría que se genera aquí, pues ya sobresale ante el sismo, ¿sí? Entonces aquí no es falla estructural, ¿sí? Esto no es una falla estructural. Este es un ejemplo de la torre de Bichem, levantada en 1832 y ante un sismo falló. ¿Por qué falló? Porque era de mampostería, ¿sí? Aquí algunas reflexiones. Las edificaciones expuestas a las acciones accidentales serán vulnerables siempre y cuando el análisis y diseño estructural estrictamente no se realice en apego a las normas y los reglamentos vigentes. La capacitación en materia de diseño sísmico de edificaciones permitirá interactuar más efectivamente con el que diseña y el que construye. No puede haber una separación una de la otra. La investigación permitirá tener información real para que las modelaciones estructurales se usen los datos por el sismo que predomina en el sitio. La capacitación de los trabajadores en la industria de la construcción se debe llevar a un nivel de calidad y certificación. La calidad de los materiales influye en el comportamiento estructural ante el sismo. Y bueno, ante el sismo tenemos que recurrir al CENAPRED y tenemos que capacitarnos también para poder hacer algún dictamen estructural. Aquí vamos a comentar algunos conceptos elementales dentro de este curso y ese sería un comportamiento dúctil de la estructura. Cuando
se le aplica una fuerza a la estructura, esta sufre un desplazamiento y va a sufrir un desplazamiento máximo en relación al eje, una deformación en Y, ¿sí? Entonces esta deformación que se tiene aquí ahorita con la nomenclatura Y, pues nos va a permitir tener una ductilidad en relación a la deformación máxima, ¿no? Y estos serían algunos métodos de análisis sísmico que debemos de conocer: el método simplificado, el análisis estático y el análisis dinámico. El método de análisis estático consta de los siguientes pasos: calcula las fuerzas laterales aplicadas en los centros de masa de los pisos que produzcan efectos equivalentes a la acción sísmica. 2. Distribuir las fuerzas laterales del piso 1 y los momentos torsionales asociados a la fuerza entre los sistemas resistentes a carga lateral que conforman la estructura, como son marcos, muros o combinación de estos. Analizar cada sistema resistente ante cargas laterales que le corresponden. Entonces este sería el esquema. Conocemos las cargas en relación a la altura y vamos a poder conocer las fuerzas laterales que actúan en la edificación. Toda estructura va a estar sujeta a cargas laterales y a una aceleración del suelo, y esta fuerza de inercia concentrada donde hay masa se va a oponer, ¿sí? Existen algunos problemas de estructuración, y esto vienen siendo piso débil, interacción de elementos no estructurales con la estructura, columna corta, impactos entre edificios adyacentes y exceso de masa. La estructura con irregularidad en altura, tenemos un cambio abrupto en la geometría, grandes diferencias de masa en los pisos, grandes diferencias en la rigidez de los pisos, y tenemos el muro de corte. Tenemos un problema en edificios muy alargados en plantas, y hay límites que nos permiten hacer una estructuración eficiente. Simplemente tenemos que cumplir. Y algunas reducciones bruscas indeseables. Algunos posibles remedios: o rigidizar la zona superior. Vean cómo se desplaza la estructura en el caso de una estructura que en la parte superior varía en la concentración de masas. Entonces la estructura prácticamente aquí está rígida y acá tiene mayores desplazamientos. Esos serían algunos tipos de estructuraciones en forma de signo de más, de H, de T o de L. ¿Sí? Esta normalmente la encontramos, la herradura la encontramos en algunos locales comerciales. Este sería un ejemplo de planta irregular, y vean cómo cuando se diseña de manera conjunta tiene un comportamiento de vibración, ¿sí? La irregularidad en la planta tiene unas vibraciones salientes en el edificio de cruz. Acuérdense que el sismo viene en las tres direcciones: viene en el eje X, en el eje Y y viene en el eje Z, en la elevación. Entonces, en alguna de estos extremos puede haber mayores desplazamientos en relación con este. Entonces prácticamente podríamos decir que este estaría jalando la estructura más su fuerza sísmica. Habría una concentración de esfuerzos que pueden dañar la estructura. Ahora, ¿qué se puede hacer ahí? Si es necesario hacer ese tipo de estructuración, pues se tienen que dejar juntas constructivas, ¿sí? Hacer juntas constructivas
en los edificios. También hay otros problemas de asimetría debido a la disposición de elementos resistentes. Tenemos aquí el núcleo o el tubo del elevador y en este caso cómo viene la estructuración de los pisos. O puede ser también que en los extremos lleve muro por cortantes, muros de concreto, y esto puede hacer algún tipo de rigidez extrema en este caso en el cubo del elevador. Aquí la estructura se pone rígida, fija, y en estos nodos existe mayor desplazamiento, que es donde puede originar la falla estructural, ¿no? Ya no hay una rigidez en toda la estructura, sino que una sí es rígida y la otra se comporta de manera flexible. Y el problema es que no coinciden los centros de gravedad con los centros de masa, o el centro de rigidez tampoco coincide, y eso puede provocar un problema en la estructuración. Este es un edificio que tenía ese comportamiento y falló. Ahora, ¿qué pasa en algunas edificaciones? Que normalmente eso se da en las escuelas, y en el muro, la mocheta o el muro, y cuando viene el sismo, normalmente falla en esta parte. La columna tiene una falla, una grieta, una falla considerable, ¿no? Entonces aquí se puede ver que ante las fuerzas laterales pues se comporta como lo que conocemos como columnas cortas, ¿sí? Entonces tenemos la fuerza lateral, se generan los desplazamientos, el muro actúa como una cuña, si lo quisieran ver así, o actúa como una diagonal. Se va el sismo, vuelve a regresar otra vez el sismo, vuelve a dañarlo en el otro sentido, y por eso se generan las fallas de los muros en X, como lo vimos acá. Les presenté aquí una falla del muro en X. Si lo aprecian aquí está prácticamente la diagonal, y aquí viene la otra diagonal, la falla del muro en X. Entonces, acuérdense que el sismo son fuerzas laterales que genera y que regresa porque actúa en las dos componentes, y normalmente sufre el muro y sufre la columna y se traduce en fallas estructurales. Aquí viene la falla por flexión de una columna corta, aquí la tenemos otra, y seguirán fallando también cuando se le apliquen pesos adicionales no contemplados en el análisis y diseño estructural. Columnas de diferentes alturas también puede afectar a la edificación. Este edificio, si observan, está en una ladera, en una rampa, y seguramente este edificio falló por ese comportamiento, ¿no? Tenemos también lo que son planta de baja flexible, edificios de planta de baja flexible, que todo normalmente lo agarran para estacionamiento. Cuando viene el sismo, pues regularmente puede fallar las columnas, ¿sí? Bien, entonces estos serían algunos criterios de comportamiento de fallas a compresión, comportamiento de fallas a flexión.
y comportamiento por cortante. Entonces, si falla por cortante, la resistencia del concreto no fue la adecuada, o los estribos no fueron lo suficientes o no se calcularon bien. Si falla flexión, le faltó varillas de acero longitudinal. Y si falla compresión, puede ser también que el concreto no tenga la resistencia necesaria. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de nuestro curso.